Bueno, seguimos, Gustavo, en Proyecto Había quedado, Federal, yo había, por el tema del corte, había quedado una pregunta. Después vamos a preguntar, después de tu pregunta, vamos a preguntarle por el tema de las garrafas. ¿Sí? Los que menos tienen que que la forma de calefaccionarse, la forma para poder cocinar a través de la garrafa, y es realmente una situación bastante delicada. Es verdad. Lo que voy a tratar de hacerlo más sintético a la presentación que ya la había escuchado en el bloque anterior. El tema es, bueno, uno escucha lo que dicen los economistas, quienes están en el gobierno, quienes, bueno, discursivamente nos cuentan sobre tal recaudación, sobre X mejora en tal lado, pero está la realidad en base a lo que usted dice, que es lo palpable, lo que uno ve, lo que cotidianamente se percibe, desde la góndola del supermercado hasta la cantidad de gente, de familias que uno ve en la calle, que están viviendo, cosa que a mí en lo personal me asusta, me preocupa y realmente me genera una angustia terrible, tremenda. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra lo que uno ve. Exactamente. Y lo que uno ve es que hay un empobrecimiento de un amplio sector de la población. Ahora, hay que tener sensibilidad social para percibir ese empobrecimiento de la población. Y los datos son elocuentes, las cifras son irrebatibles. Se está perdiendo poder de compra. Ni hay que hablar de los medicamentos. Hay medicamentos que se consumen cotidianamente por personas de cierta edad, que tuvieron aumentos de un día para otro de un 122%. Hay una estrategia de marketing que utilizan las grandes cadenas de supermercados o los fabricantes. En este caso, en el sector farmacéutico, la industria. El formador de precio en el medicamento es la industria. Sí, pero y en el supermercado y en los alimentos es el supermercadismo. Claro, pero hay una estrategia de aumentos encubiertos señor, que te reducen permanentemente la cantidad de centímetros cúbicos o de gramos. Presentan el mismo medicamento o el mismo artículo con las mismas características, el mismo envase y demás, pero tiene menor cantidad de centímetros cúbicos o de gramos. Entonces, a los aumentos reales están estos aumentos encubiertos. Y yo he descubierto, por ejemplo, que en algunos artículos, como la Valle Aspirina, aumentos del 120% de un día para otro. Señor. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Porque no hay controles. Hoy el problema número uno de los problemas fundamentales de la Argentina es la falta de control. Uno ve, yo fui 12 años diputado nacional, uno ve el trabajo que cuesta sacar una ley, a veces años. El Poder Ejecutivo la promulga, meses para reglamentarla, está ahí la ley. Y no se cumple. Está dormido. Hoy el Poder Ejecutivo no hace cumplir las leyes de defensa del consumidor, de lealtad comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios, la ley de tarjetas de crédito y tantas otras leyes que se dictaron en protección de los consumidores. Ahora, es el Estado el que tiene que controlar, no al almacenero, a la verdulería, a la carnicería o a la fiambrería del barrio, porque eso es absolutamente imposible. Aquí hay que controlar a las grandes empresas. Por ejemplo, en la Argentina, 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, producen el 80% de los bienes de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. 108. Esas 28. 5 grandes cadenas de supermercados concentran el 70% de la venta. Ahí hay que controlar, porque el almacenero de la esquina no es formador de precios. Primero que el Estado no tiene esa infraestructura burocrática, es imposible. Hay que controlar a los que tienen una posición dominante en el mercado. Clarísimo. Y no se lo hace. Porque no conviene, evidentemente, porque hay una connivencia, porque cuando uno analiza quiénes son los funcionarios que están al frente de los cargos más importantes del Poder Ejecutivo Nacional, son los representantes de las empresas. La Argentina debe ser unos pocos países del mundo que una de las principales petroleras del mundo, la Shell, haya puesto a su presidente y accionista hasta el año pasado, ministro de Energía y Minería de la Nación. ¿Cuántos casos ustedes conocen en el mundo? O que
el expresidente de Metrogas y ex directivo o presidente de 7 empresas del gas, de una noche a la mañana pasa a ser el interventor del Enargas, que es el organismo que tiene que controlar las empresas que presidió hasta la noche anterior. Hasta la noche, no 6 meses atrás, hasta la noche anterior. Así que tienen que preservar que no cometan Hay abusos. un conflicto de intereses. Sí, señor. Esto es grave. Y lo que es grave también es que la Comisión de Ética Pública, las comisiones del Congreso Nacional, no analicen estos casos concretos. Entonces aparecen por los medios de prensa criticando, observando y demás. Pero, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se permite que los que hasta ayer dirigieron las grandes empresas hoy ocupen los cargos políticos que tienen que controlar esas empresas y definir las políticas en el sector? Héctor, eso no sucede en muy pocos lugares del mundo, es una sucede situación bastante, esta situación. Héctor, una situación bastante notoria y sugestiva. Otro tema también muy delicado para los que menos tienen, los que viven en barrios con menos recursos, el tema del precio de la garrafa de gas, ¿no? El precio de las garrafas es un tema central, porque hay 5 provincias argentinas que no tienen redes de gas natural. ¿Cuáles son? ¿Qué provincias son? Las provincias de Misiones, Chaco, Formosa, Misiones, Chaco, no importa, Formosa. ahora ya va a surgir, pero Ya, 5 provincias no tienen. Sí. Y ahí aumentó un índice muy importante. En todos lados. En la ciudad de Buenos Aires hay barrios que no tienen redes de gas natural y tienen que calefaccionarse con carbón, con leña o con garrafa. En el conurbano bonaerense. Ocurrió en Lanús Oeste, hubo una denuncia de Juan Grabois con el intendente de Lanús, porque por un corte de luz, no casualmente por el tema de gas, pero aquellas viviendas de menos recursos, corte de luz, en definitiva, se incendiaron porque se iluminaban a vera, ¿no? Y no tenían gas. Le agrego que no tenían gas. ¿Sabés a cuánto se fue la garrafa de 10 kilos que estaba con el IVA, estaba a 134 pesos, se fue a 150 pesos y no se consigue a menos de 200 pesos? O sea, está el mercado negro de la garrafa. Se consigue. Para conseguir a estos precios que fijó el gobierno, o sea, tenemos aumento, una garrafa hay blue. que ir a buscarla. Escúcheme, tenemos una garrafa blue. Como el dólar blue que existía antes, tenemos una garrafa blue. Bueno, para los precios que fijó el gobierno con un aumento del 40%, no es que te llevan la garrafa a estos precios que yo tengo acá a tu domicilio. Tenés que ir a buscarla al centro de distribución. Y muchas veces a mí me han llegado fotografías de gente que va con una carretilla, con la garrafa vacía, hace kilómetros, carga la garrafa para volver a su casa para poder pagar unos pesos menos. O en bicicleta, o gente caminando con un palo en el medio de la garrafa y 2 personas llevándola y trayéndola kilómetros y kilómetros. Esto sucede en la República Argentina. Muy delicado. No se invierte para desarrollar las redes de gas natural, como no se invierte lo suficiente para llevar las redes de agua potable. ¿Cuántos barrios en el Gran Buenos Aires todavía tienen que abastecerse con agua potable extraída de pozos? Y con lo que se ha subido el precio de la energía eléctrica, cuando ponen un motor para extraer el agua, es carísimo. Tienen facturaciones, es decir, los sectores más humildes pagan las tarifas más caras, porque Héctor, no existen las redes. Pasamos a la otra mesa, después retomamos el tema político. La primera conclusión suya, es caro ser pobre. Bueno, pasamos acá a la otra parte del estudio. Una cortita. Sí. Subió el dólar, consecuencia del dólar, un cuento. Salieron las distintas autoridades del gobierno a decir que no hay que alarmarse. La de siempre y nunca acabar. A ver,
Hablamos también que comparado con la inflación es un tema técnico ahí, pero en definitiva subió el dólar y ya aparecieron, esto está vinculado también a Paulino, la actualización de lista de precios, llegan los productos, independientemente que haya caído el consumo o no, nueva lista de precios a los supermercados. ¿Qué reflexión haces al respecto? Primero y principal tenemos que, si siguen subiendo los precios van a vender cada vez menos, porque la gente no le sube el sueldo, no se sube el ingreso. Cuando empiecen a vender menos van a volver a bajar los precios, pero esto no debería ser así. El valor rondando el 17, que es lo que estamos viendo, es un valor que lo tenían asumido en el presupuesto. Acordémonos que el presupuesto marcaba un dólar de 17,90, Por eso yo no entro en 18, el debate ¿sí? de la valoración sobre el tipo de cambio. Para algunos tiene que ser 17, a otros 25. No entro en ese debate. Entro en el debate. Yo lo dije siempre. Pero discúlpame, entro en este debate. Que el gobierno, cuando asumió, dijo, todos los precios estaban calculados al dólar blue. Al dólar de 16. Al dólar blue. Sí, al dólar blue en su momento, y entonces la inflación iba a disparar y se disparó. Sí. Ahora vuelve a haber una devaluación, empezamos a ver indicadores en productos tan sensibles como los alimentos, donde vuelven a actualizarse los precios. Bien. Nosotros tenemos algo que es mucho más básico que eso. Tenemos un problema de voluntarismo desde el gobierno, ¿sí? No asumen las realidades y esperan que en forma voluntaria el empresariado haga las cosas que debe hacer por lo que marcaría la teoría. Sí. El empresariado corresponde a la Argentina, el dirigente es argentino, si no le pones las reglas y no le marcas el camino, no lo hacen. Va a seguir subiendo siempre y cuando, por ejemplo, hay tantas cosas para hacer en el tema precios. A ver, vamos a meternos un poquito en lo político para ya hablar también con Héctor Polino, con su línea política. Metiendo en lo político, desde el Frente Renovador, ustedes habían acercado una propuesta que era la ley de góndolas en cuanto a exhibición y 6, 7 productos, no me acuerdo el número exacto, 11 productos bajemos los precios. Para rebajar los precios a través de la quita del IVA, ¿no es cierto? A ver, era 11 tipos de productos. Sí, a tipos, no productos. No productos, 11 tipos en el cual en toda la cadena se le eliminaba el IVA. Por lo tanto terminaba bajando un 20% final y se les pedía a las provincias que hagan lo mismo con el ingreso bruto para que bajen un 30% ese tipo de productos. ¿Y en qué quedó ese tratamiento? Ver, hoy tenemos alrededor de 1,5 millones de firmas, 1,5 millones, 1.800.000 firmas para presentar el proyecto. O sea, ya está. El proyecto ya está listo para presentar por mesa de entrada. Perfecto. La ley de góndolas lo que marca es, como bien dijo Héctor antes, hay 2 empresas que manejan el 70% de la cantidad de productos. Sí, dijo 5, sí. El 70% del mercado. Exacto. Estás hablando de 5 supermercados. Yo te estoy hablando de empresas. Las empresas son directamente Procter & Gamble, Unilever, ¿sí? Si yo le limito a un 20, un 25% de mostrarse en góndola, quiere decir que el resto de la góndola la puedes usar para el resto de las empresas, pymes, con lo cual mostrás. ¿Por qué? Porque ellos avanzan sobre la góndola ofreciendo productos, ofreciendo descuentos, ofreciendo mejor precio al supermercado, que la pyme no lo puede hacer. Pero no, discúlpame, yo comparto, la verdad que cuando acercan ese tipo de proyectos, comparto. Pero volviendo a lo que dijo Héctor, con el rol del Estado. El gobierno anterior, bien o mal, implementó precios cuidados, ¿sí? Sí. Implementó precios cuidados y había un monitoreo. Hoy, estos supermercados directamente le prestan poca atención, entonces el gobierno le dio una mano, le quitó las primeras marcas de precios cuidados, dejó otras marcas, quedan algunas, y no hay monitoreo. Y otra de las cosas, no es que no haya monitoreo, sino directamente, hablando de la ley de góndola, un proyecto de ustedes, el producto no está en góndola. Ves que hay uno perdido ahí porque ni siquiera tenés el cartelito identificatorio de precios cuidados. Bueno, ahí donde desapareció. Es que precios cuidados desapareció porque lo transformaron en claros, creo, algo así. Sí, bueno, por eso. Pero precios cuidados sigue estando. No podemos poner el zorro a cuidar a la gallina. No, pero el precio cuidado sigue estando, pero no se aplica. ¿Sí? Este tema de la ley de góndola, y aparte no solamente no se aplica, sino que, a ver, el supermercadismo sabe que el fin de semana factura sábado y domingo, pongamos el viernes de la tarde, pero de la tarde del viernes a la tarde del domingo, factura el quíntuple que de lunes a jueves. Exacto. ¿A qué voy con esto? Por eso esos son los días que los productos de precios cuidados faltan. Desde hace poco... No solamente eso, no podés poner el zorro a cuidar a las gallinas. Sí. Si yo tengo que vigilar al supermercado, el secretario de Comercio Interior no puede ser
dueño de una cadena de supermercados, ni el jefe de gabinete. ¿Cómo no puedo poner a Todesca en el INDEC para ver, monitorear la inflación, cuando el tipo ni siquiera renunció a su consultora particular que levanta los niveles de inflación? Bien. Ahora, para ir cerrando... Seguimos con conflictos de intereses que no son conflictos ya. Para ir cerrando contigo, bueno, contanos un poco el rol de Frente Renovador en las elecciones para pasar... Nosotros como Frente Renovador creemos siempre que el Estado tiene que estar presente. Un Estado ausente, ya sabemos lo que nos llevó, fue la década del 90. Un Estado extremadamente abusivo ya lo tuvimos también. Hay que saber siempre poner la pelota en el medio de la cancha. No podemos establecer una punta a la otra. El Estado tiene que ser presente. Vamos a estar marcando cosas con la gente sobre las propuestas concretas para la gente. Bien, bien. No solamente bajemos los precios cuidados, bajemos los precios, ley de góndola, sino también los planes de alerta en seguridad o de cumplimiento de promesas electorales. Sin hacer ningún chivo a ningún partido político, porque tenemos cada uno, somos periodistas acá. Sin embargo, vamos a destacar tanto la izquierda como el Frente Renovador, que dijeron que no al aumento de las dietas. Al aumento de la dieta. Se rechazó por escrito. Se rechazó, sí, específicamente. Gracias. Señor, muchas gracias, Fabián. Gracias. Pasamos a la otra parte del estudio y también Héctor Polino, un hombre comprometido con lo que le pasa a los consumidores, con el derecho de los consumidores. Bueno, vas a integrar una lista, contanos un poco, para todo el país que se ve el programa, en qué consiste. Sí, cómo no. Antes te doy las 5 provincias Bien. que no tenían gas natural, no. que son Chaco, Sí. Formosa, Sí. Corrientes, Sí. Ajá. el norte de la provincia de Santa Fe Sí. y Formosa. Bien, perfecto. Esas son las Perfecto. 5 provincias que no tienen gas natural. Sí, efectivamente, un grupo muy numeroso del Partido Socialista de la capital federal resolvimos armar un espacio político progresista en la capital federal con otras fuerzas, donde está, por ejemplo, Claudio Lozano, que encabeza la lista de diputados nacionales, un espacio que se denomina Convocatoria Amplia Ciudad de Buenos Aires, CABA. Y yo acepté encabezar la lista de legisladores por la Ciudad de Buenos Aires. De modo que si el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires nos acompaña, volveré al mismo lugar donde inicié mi actividad política cuando tenía 26 años de edad, que fui concejal por la Ciudad de Buenos Aires. Después fui secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación, como extrapartidario en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, y luego 12 años diputado nacional. La gente me conoce, saben cómo pienso, saben cómo trabajo. A pesar de formar parte en la Cámara de Diputados de un bloque minoritario de 3 diputados, Sí. de 3, y no tener ningún senador, logré la sanción de muchas leyes que hoy aún están vigentes. Y desde el llano continué trabajando en defensa de los consumidores, los sí. derechos de los usuarios y consumidores. De modo que si el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires me vota, bueno, continuaré desde la legislatura trabajando como lo hice siempre. Lo único que prometo es hacer lo mismo que hice hasta ahora, con transparencia y siempre luchando en favor de los que menos tienen, los trabajadores, los jubilados, los desocupados, los docentes, los periodistas, todos aquellos que están en relación de dependencia y que sufren las consecuencias de un sistema económico-social absolutamente injusto. Héctor, muchísimas por gracias. venir, Héctor, Muy Gracias. amable. Qué interesante Señores, escucharlo. totalmente interesantísimo, aparte Impresionante. comprometido, ¿no? Comprometido, bueno, con lo que venimos abordando siempre, ¿no? Esta dimensión social que está muy descuidada. Bueno, vamos a dar un vuelco de página, cambiamos también el ritmo de la entrevista porque vamos a hablar de salud. Comenzamos en la apertura del programa diciendo que hubo una diputada que se le ocurrió decir no hay que vacunar a los chicos a través de la figura del consentimiento informado. O sea, yo te firmo para que mis chicos no cumplan la campaña de vacunación. Y ya dijimos, está comprobado en el mundo, que disminuyó la mortalidad infantil
con la vacunación y también con la potabilización del agua, y por eso estamos con Patricia Dominicini. Muchas gracias por estar acá y demás. Bueno, estamos hablando con una farmacéutica destacada profesional que sabe del tema. Primero, desmitifiquemos, ¿no? Porque algunos en los debates que se están armando ahora toman el artículo aislado de una revista. Yo a veces me pongo muy duro, digo que lo sacan de la revista Caras, que habla no de espectáculos, pero toma un artículo aislado para establecer una norma o eventualmente tener la osadía de querer hacer un proyecto de ley. Sí, no, o a lo mejor toman dentro de todo lo que es el proyecto 2 o 3 palabras y con eso también arman una nota que es lo que lleva a la mala información también. A ver, pero cuando se usa la palabra la inoculación, porque vos dijiste 2 o 3 palabras, entonces utilizan este concepto de la inoculación. A ver, claro, a uno le suena como algo así de ciencia ficción, qué me van a poner, qué me van a hacer. Bueno, pero uno habla del inóculo cuando uno inyecta, digamos, cualquier sustancia, en este caso en particular es una composición vacunal, bueno, en el cuerpo humano, pero digamos, cuando inoculo algo estoy inyectando algo, nada más. ¿Qué sentiste vos cuando escuchaste a esta diputada la idea de presentar este proyecto de limitar la vacunación para los chicos, quienes no tienen, como decía Gustavo al principio del programa, un poder de discernimiento, de decisión, porque son chiquitos? La intención, o sea, dentro del Código Civil hay una figura jurídica en el Código Civil que es la intención, discernimiento y libertad, y está bloqueada. Y entonces, bueno, pero digamos, lo que yo escuché apenas, escuché el título, dije, bueno, estamos todos locos. Con información, lo dije desde el punto de vista de ser un profesional de la salud. Sí, señor. Y de saber las cosas que pasan cuando, digamos, uno no puede separar el bienestar individual con respecto a lo que es el bienestar colectivo, social, ¿no? Porque, digamos, estamos insertos en una sociedad. Yo no estoy sola en el medio de la montaña o sola en el medio de la ciudad. Quiero aclarar algo, disculpame, tenemos que interrumpir con este tema siguiente. Tenemos que hablar de la mortalidad infantil, por ejemplo, en República Dominicana. Tenemos que hablar de la mortalidad infantil en países como África. Tenemos que hablar, Haití. Tenemos que hablar, ahora vamos a Argentina, la mortalidad infantil sin la vacunación que había en provincias como Santiago del Estero, algunas de las provincias que había mencionado Héctor Polino, con otros servicios. Por eso la potabilización del agua y la vacunación disminuyó la mortalidad. Sí, son las medidas principales o básicas para tener esta prevención en la salud, y vuelvo a repetir con esto que decía del concepto social de lo que es la salud pública. O sea, yo no puedo, en este caso en particular, no puedo aislarme, como decía antes, porque yo puedo tener, por cuestiones genéticas, por haber tenido una buena alimentación desde la madre, de toda mi familia y demás, puedo tener un buen sistema inmunológico y de repente ser portadora de un virus o de una bacteria en donde no se manifiesta ningún síntoma. Y de repente, bueno, estoy en un aula o estoy dando clases como en la universidad o estoy en la farmacia y yo misma soy la que contagio a otros que a lo mejor no tienen el mismo sistema inmunológico, este sistema de defensa que tenemos, y entonces genero toda una cadena de contagios. ¿Qué es lo que pasa? O de repente viajo, o sea, hay muchos viajes ahora, es muy fácil viajar al exterior, o gente que viene como turista y gente que trae virus. Y el virus no es algo que uno pueda, el virus o una bacteria, no es algo que pueda medir, bueno, a ver cómo lo vamos a ir parando. Claro. Si no tengo un control determinado, y en este caso de las vacunas, que son las que ponen esta barrera, bueno, digamos, la frecuencia del contagio, la cantidad de personas contagiadas que pueda tener, no la puedo prever ni calcular con numeritos. Bien, otra pregunta. Así. Algunos dicen, pero sin embargo tal vacuna no fue aprobada en Estados Unidos o en Alemania. ¿Qué le puedo decir a la gente que toma de una vacuna en particular, no del sistema de vacunación? Porque mucha gente confunde una vacuna, que sabemos que en una vacuna puede estar el empuje de la industria farmacéutica, pero distinto confundir una vacuna con un sistema de vacunación. Bueno, en esto lo que hay que hacer es que primero tener el concepto y la idea de que los laboratorios productores continuamente están investigando un montón de productos que obviamente tienen que cumplir con todas las fases de estudio y de aprobación de cada fase, ¿no es cierto? Entonces, eso puede ser que, bueno, no sé, como en algún momento se habló de la vacuna contra el tabaquismo y que, bueno, que en Francia, no sé, digamos, no se aprobó. Pero digamos, de las vacunas, de todo lo que es la vacunación infantil,
están altamente probadas, Sí. muchas de ellas son altamente seguras, ¿sí? Inclusive ya las que, digamos, las que están puestas a disposición del público se siguen estudiando, pero digamos, es mucho más el beneficio que el riesgo que uno pueda llegar a correr si se le aplica. O sea, vos ¿sí? planteás, o sea, te parás en el pragmatismo. Sí. Oye, obviamente. El beneficio. Sí, 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 el beneficio es mucho o sea, más que que el tiene riesgo. dudas. Yo digo a mi hijo no voy a correr el riesgo. Bueno, tengo dudas, es más el beneficio que el riesgo que corro. Totalmente. Y A aparte, ver, relación porque- del riesgo, discúlpame, Sí, ¿cuál porque es el- la pregunta cómo te van a retrucar los exégetas de esta teoría, te van a retrucar diciendo que es un 2-1. No, por favor, es un 98 a 2, por ejemplo. Claro, es un 98 a 2%. Pero hay padres, yo he escuchado padres que han tomado la decisión, bueno, primero por ellos y segundo porque consideran, ya lo hemos charlado Sí, contigo sí. en muchos programas, que la vacuna para evitar la gripe A, no se la aplican porque siguen considerando que pueden llegar a enfermarse o peor todavía. Y son gente que por ahí vos decís, bueno, que intelectualmente deben Tienen- conocer un poco más en No, aparte, profundidad como los dijo beneficios, ella, ¿no? hay un Claro. grupo. Lo trasladan a su hijo, ¿no? Toman Hay esa un- decisión. Hay un grupo de personas que inmunológicamente, de pronto, por las condiciones donde viven y demás, imagínate un chico que vive con piso de tierra, Claro. sin agua potable y demás, su sistema inmunológico es diferente. A ver, la pregunta de Luis, ¿no? En realidad es inentendible. Y vuelvo a repetir lo que decía antes. A lo mejor el chiquito este no se contagia, pero, o mejor dicho, no manifiesta la enfermedad, pero se contagia y la transmite a otros. Entonces estamos No manifiesta la perdiendo, enfermedad, no manifiesta la pero se la enfermedad está en síntomas, transmitiendo pero se a transmite a otros en la escuela, en un jardín. Y entonces perdemos la noción de salud pública y se gasta muchísimo más Sí. en atender a todos estos chicos que se enfermaron cuando era mucho más barato aplicar una vacuna que de Claro. por sí es sumamente segura. Dejemos la gripe de lado. Las que están en el calendario obligatorio, que se lo piden a todos cuando los chiquitos entran a primer grado. Contra la polio. Para cerrar el tema, casualmente tocaron en los debates el tema de polio y demás. Las que están en el calendario obligatorio, ¿existen algunas de nuestro calendario obligatorio que estén prohibidas en otros países del mundo? No, ninguna. 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 A ver, les Ninguna. quiero contar a ustedes porque lo debaten todos, opinan todos, tenemos derecho a todo a opinar. No. Pero ella estudió una carrera, Claro. ¿sí? Es farmacéutica y aparte trabaja en instituciones vinculadas a la investigación, donde está confirmando esto, ¿no? Para eventualmente tocar de oído, agarrar la guitarra tocando de oído o ser un concertista y saber con profundidad esto, ¿no? Y aparte el concepto que muchos dicen la enfermedad está erradicada, hablando de la polio, hablando del sarampión. Entonces cuando de repente sale la noticia que dice brote de sarampión en La Rioja, todo el mundo se asusta. Porque que erradique la enfermedad no quiere decir que el virus o la bacteria que producen esa enfermedad no existan más en el mundo. Siguen existiendo. Lo que pasa es que la gente tiene un sistema de defensa tal que si entran en contacto con ese virus o esa bacteria, no los enferman, ¿sí? Pero eso es erradicar la enfermedad. Bien. Otras enfermedades están controladas, ¿sí? Hace pocos años se hizo una campaña contra la rubiola, Sí. fundamentalmente para chicas jovencitas y chicas en edad fértil, porque, digamos, el riesgo de contraer el rubiola y de repente estoy embarazada, Sí. el bebé sale con deformaciones que no sé si puede llegar a vivir 15 días, ¿sí? Cuando todo eso yo lo puedo evitar con una simple vacuna. Bien. ¿Cuántas personas se enfermaron con esta vacuna, con la aplicación de la vacuna? De acuerdo a, digamos, informes de farmacovigilancia, no llegó a un 2%, que está previsto dentro de lo que es la red de farmacovigilancia con este tipo. Pero no pasó absolutamente nada. Durante la enfermedad, esa persona generó anticuerpos contra la rubiola. Pero las vacunas son sumamente seguras. Y vuelvo a repetir, es lo único que tenemos para la prevención. Patricia, clarísimo. Muchas gracias. Muy No, por importante. nada. Muy claro. Muchas Muchas gracias. Como siempre, gracias. Muy Bueno, amable. señores, hemos concluido. tenemos que Realmente es ir. muy intenso el programa del día de hoy. Sí. Y un tema, fíjense, a ella no la queremos comprometer con lo político, pero vos fíjate, Patricia, cómo tiene una connotación política, porque, bueno, se le ocurre a algún político porque leyó un artículo en una revista. Yo a veces soy muy duro, digo, lo sacó de la revista Caras o de la revista Hola y genera esto. No, pero no nos queda más tiempo. no, Pero perfecto, estuvo muy para otro claro. programa. Científicamente, vos diste la respuesta correcta. Señores, Nos vamos, nos quedamos nos sin vemos la tiempo. semana que viene. Chau a todos. Chau, chau.